Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 9 de octubre de 2019 en este episodio que es el número 137 y que vamos a dedicar a hablar sobre el aneurisma cerebral. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y os recuerdo que como cada episodio hoy vamos a hablar sobre un tema divulgativo, pero antes de empezar quiero recordaros, como os decía, que tenemos un objetivo en esta temporada que es alcanzar la primera posición en la categoría de salud de la plataforma iVoox. Para eso, ¿qué necesitamos? Que tú, nuestros oyentes del podcast, pues os suscribáis al podcast. Es muy sencillo, si entráis en nuestra página web, en cada uno de los episodios tenéis un enlace a la plataforma iVoox o iVoox, como le llaman algunos, y que pues podéis ir ahí, suscribiros y así nos seguiréis en los episodios que vayamos publicando. Así de sencillo, nada más. Además, también sabéis que podéis escucharnos en nuestra página web, en misderechos.club, todos los episodios. Podéis comentar ahí también pues lo que queráis en esas páginas y que nos podéis escuchar pues por Spotify, por iTunes, nos podéis ver también en YouTube, el canal de Mis Derechos Club, ahí nos podéis también seguir y que pues estaremos encantados de responder a todas aquellas cosas que nos preguntéis. Para eso también os podéis suscribir de forma totalmente gratuita, podéis entrar en este caso pues a nuestra página web, a misderechos.club, y ahí veréis que hay una sección a mano derecha en la que ponéis vuestro correo y vuestro nombre y os suscribiréis a misderechos.club y ahí podéis formular preguntas para los episodios de doctores, entrevistas, para episodios divulgativos como este, y así vamos haciendo que sea mucho más participativo el programa y que sea vuestro programa, el programa de la audiencia de misderechos.club. Y ya si os parece, vamos a empezar a hablar sobre el aneurisma cerebral. ¿Qué es el aneurisma cerebral? Bien, el aneurisma cerebral es, sí, no es que sea una enfermedad, es una lesión que se tiene en las arterias, se van espaciando y lo que puede provocar es una pérdida o una rotura y eso pues causa sangrado. En concreto, el aneurisma cerebral lo que puede hacer es lo que se conoce como un derrame cerebral, es decir, que hay esa rotura del aneurisma que lo tenemos que pensar como si fuera pues dentro de una arteria o de un vaso normal. Lo que veríamos es como una bolita, una protuberancia, una parte que sobresale de esa tubería y que lo que hace es ir acumulando sangre. Esto, si se acaba pues por la tensión rompiendo o habiendo una rotura, pues puede provocar lo que decíamos, un sangrado, y pues en este caso se habla de accidente cerebrovascular hemorrágico que se denomina hemorragia subaracnoidea. Insisto que la mayoría de los aneurismas ocurren en la aorta, que es la arteria principal que sale del corazón y pasa por el pecho y el abdomen, pero que también pueden ocurrir en otras arterias, como por ejemplo lo que hablamos ahora, los aneurismas cerebrales, y en otras partes del cuerpo. Y si ese aneurisma se rompe, pues insisto, es lo que produce ese derrame que se conoce. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Que en el cerebro es especialmente complejo. ¿Por qué? Porque puede provocar muchas secuelas este aneurisma, esta rotura, y que por lo tanto pues hemos de tenerlos muy en cuenta, muy controlados, y que lamentablemente la mayoría de estos aneurismas se llega cuando hacen alguna otra prueba diagnóstica, o si a lo mejor sufrimos un ictus o alguna otra lesión, pues es cuando se detecta que hay estos aneurismas, no antes. Por lo tanto, hemos también de ser precavidos y, bueno, en cuanto tengamos la ocasión de poder hablar con un doctor sobre el aneurisma, también pues le haremos más preguntas en relación al mismo.
¿Cómo se diagnostica un aneurisma cerebral? Pues es sencillo y se puede ver relativamente fácil. Lo que nos puede ayudar a esto es un TAC, una resonancia magnética o una angiografía cerebral. En cualquiera de estas tres pruebas se puede llegar al diagnóstico de este aneurisma, de ver esta anomalía en nuestras arterias y en ese caso pues llegar al diagnóstico de ese aneurisma cerebral y pues ver cuáles son las acciones oportunas. Puede ser porque había una rotura, puede ser por un riesgo, entonces el tratamiento es distinto. ¿Cuáles son los síntomas cuando hay una rotura de un aneurisma cerebral? Lo primero es que hay un dolor de cabeza repentino y muy intenso. Este es el síntoma más característico que refieren las personas que han sufrido esta rotura de un aneurisma cerebral. Además, ¿qué otros síntomas puede haber? Pues existen náuseas y vómitos, rigidez en el cuello, visión borrosa o doble, sensibilidad a la luz, convulsiones, caídas del párpado, pérdida del conocimiento, confusión. Bien, en todos esos casos, pero sobre todo el primero, este dolor de cabeza repentino y muy intenso, que es el síntoma más característico, se debería ocurrir de urgencias a un hospital. Bien, dicho esto, factores de riesgo para el aneurisma cerebral, pues todos los que tengan que ver con la circulación. Pues es factor de riesgo el fumar, el beber alcohol, una mala dieta y tener pues colesterol, es decir, todo lo que sea que haga que te ser más hipertenso, ¿no? La hipertensión arterial, pues todo ello va a favorecer el tener aneurismas. Además, pues algunas enfermedades también pueden ser más propensas a generar este aneurisma cerebral. Por ejemplo, una enfermedad minotaria rara que se llama Ehlers-Danlos, que provoca hiperlaxitud ligamentosa, pues esta también, entre otras cosas, es un factor de riesgo también para tener aneurisma cerebral. En fin, hay muchas patologías que hay factor de riesgo, pero insisto, los que más podemos tener nosotros es pues esto, tabaco, alcohol, mala alimentación, intentar regularlo lo máximo posible para no generar estos aneurismas cerebrales que podemos tener. Bien, ¿qué sucede cuando se llega al diagnóstico? Hemos de tener en cuenta que el tratamiento va a ser distinto en función de si vemos que existe un aneurisma o si hay una rotura de ese aneurisma, esa urgencia que os decía. Pues bien, vamos a centrarnos en la rotura del aneurisma, que es lo más grave y urgente. Esa rotura de aneurisma, pues cuanto antes sea tratada, mejor. Por eso tenemos que ir de urgencias. Y entonces, básicamente, existen tres posibilidades terapéuticas hoy en día. La primera es un grapado quirúrgico. Entonces, en ese sentido, un grapado quirúrgico lo que va a provocar es que nos tengan que intervenir y abrir el cráneo. Por lo tanto, es una intervención compleja y esa intervención tiene sus riesgos, como cualquier tipo de intervención. La otra posibilidad terapéutica es la embolización endovascular, es decir, nos meten un catéter por la ingle y suben hasta esa arteria del cerebro y lo que hacen es como algo similar a lo que sería poner un stent en el corazón, ¿no? Es decir, intentan bloquear ese aneurisma de forma que no pare, que pare de sangrar y que esa sangre se vaya pues quedando en partes del cerebro que no interesa porque nos puede provocar muchas secuelas. Y la otra técnica quirúrgica, el otro tratamiento que hay es pues hacer un bypass. Si esa arteria pues no se puede embolizar, ¿no? Es decir, que esa intervención quirúrgica no sirve, pues lo que se hace es un bypass. Es decir, se hace que la arteria se desvíe como si fuera una carretera, coge una salida y vuelve a entrar en otro lugar y por lo tanto hacemos que por ahí no pase y así pues evitamos que haya una continua pérdida de sangre en esa zona. Estas tres son las técnicas quirúrgicas que existe y en cuanto a los preventivos, cuando no ha habido aún una rotura de ese aneurisma, de esa zona de acumulación, que esa anomalía dentro de las arterias, pues entonces en esos casos pues son más tratamientos farmacológicos. Se van haciendo pues estos TACs, resonancias o angiografías preventivas para ver que no evoluciona y lo que se hace es hacer un tratamiento pues médico, un farmacológico y en ese sentido se intenta controlar. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los derechos que tenemos o qué podemos reclamar? Que es, como siempre, lo que más os puedo explicar yo. Insisto que del aneurisma traeremos
a un neurocirujano para que nos pueda explicar también con un poco más de medida pues qué es el aneurisma, estas posibilidades, consejos, más allá de lo que yo os he dicho que es genérico. Bien, el aneurisma, lo primero que tenemos que saber en cuanto a una incapacidad permanente, pues es que hay una escala de gravedad, una escala que se llama Hunt y Hess, que lo que clasifica es la gravedad clínica de una hemorragia subaracnoidea espontánea, es decir, de esta hemorragia cuando hay esta rotura que provoca esta hemorragia, lo que tenemos es una escala de 5 grados. En el grado 1 se habla de un paciente que tiene un aneurisma que es asintomático, que puede tener pues dolor de cabeza leve y a veces un poco de rigidez de la nuca, pero leve. Entonces, en este caso no hay ningún tipo de rotura y pues está en grado 1. El grado 2 sería que hay una cefalea moderada o grave, rigidez en la nuca, que no hay déficits neurológicos, excepto bueno, una afectación de par craneal. El grado 3 es cuando ya hay somnolencia, confusión, déficit cognitivo leve y en el grado 4 ya hablaríamos de aletargamiento, hemiparesia, o sea, parte de un cuerpo pues la tenemos parada de forma moderada o grave y en el grado más importante o más afectación sería el grado 5 que hablaríamos del coma o la muerte cerebral. Hemos de tener en cuenta que estos grados no son tanto para clasificar una incapacidad permanente, sino que para determinar un grado de incapacidad permanente hemos de tener en cuenta no esta escala que hablábamos, sino, porque esto lo que clasificaría sería el tipo de hemorragia, sino que hemos de tener en cuenta las secuelas de carácter permanente derivadas de un aneurisma. Es decir, un aneurisma puede ser muy grave, esa rotura en un momento dado, pero puede ser que afecte a una parte del cerebro importante o una parte del cerebro que sea menos importante. Entonces, hemos de mirarlo después del tratamiento que se haya hecho, ¿de acuerdo? Ya sea para parar esa hemorragia que se tenga en un momento y ver luego, con los meses y después de la rehabilitación, qué secuelas han quedado. Importante. Por lo tanto, ¿qué secuelas pueden quedar? Hemos de mirar los déficits que podamos tener de movilidad y de pérdida de fuerza. Los déficits cognitivos que podamos tener, pues memoria, atención, reconocimiento, etc. Luego, la necesidad de evitar pues, situaciones de estrés por riesgo que conlleva, que puedan hacer que tengas una tensión más importante y que por tanto puedas tener pues, otra rotura de un aneurisma. Y otras secuelas invalidantes, como puede ser, por ejemplo, la disfasia, que sería pues la capacidad, un trastorno del lenguaje que no nos deja hablar correctamente, es decir, que no hay coordinación entre las palabras que se emiten y la orden del cerebro, ¿de acuerdo? O sea, un trastorno en esa adquisición del lenguaje. Y, por ejemplo, también incontinencia de esfínteres, etcétera. Es decir, hay alguna serie de limitaciones que puede provocar este aneurisma. Pensad que al final lo que hace es que una pequeña parte de esa arteria que estaba acumulada se rompe, como os decía, y que eso, pues, esa sangre va llegando a otra serie de partes del cerebro que quedan afectadas y que una vez se afectan esas partes, pues puede ser de forma irreversible o reversible. Se puede ir absorbiendo esa sangre o a lo mejor no se puede absorbir, a lo mejor hay una afectación o no hay afectación. Por lo tanto, cada caso es distinto y se tiene que valorar de forma individualizada. Dicho esto, en cuanto a los grados que puede haber de incapacidad permanente, pues podremos tener una incapacidad permanente total si nos ha quedado una secuela permanente que nos limite a la movilidad, a la fuerza, a ese riesgo por estrés que podamos tener cuando nuestra profesión pues requiera de esas cosas. Es decir, si requiere de fuerza física, de movilidad, de fuerza, de una profesión estresante, pues ese tipo de secuelas que nos puede dejar un aneurisma nos podrían dar lugar a una incapacidad permanente total para nuestra profesión habitual. Por el contra, sí que podríamos llegar a hacer otras profesiones que no requirieran de tanto esfuerzo físico, que no requirieran de una fuerza, de una movilidad o de un estrés. Vamos con la incapacidad permanente absoluta. Incapacidad permanente absoluta se nos suele reconocer cuando tenemos unos déficits cognitivos muy importantes o importantes, es decir, cuando nos ha afectado a la posibilidad del habla, cuando tenemos déficits importantes de memoria, de concentración, no nos acordamos de cosas,
nos olvidamos de cosas aunque pues, lo tengamos presente a corto plazo o a largo plazo. Entonces, en ese tipo de casos, de que nos tenemos afectados, por ejemplo, el cálculo, etcétera, pues en esos casos se suele conceder una incapacidad permanente absoluta. Además de los déficits cognitivos, también podemos tener otras secuelas invalidantes, como os decía antes. Pues si tenemos incontinencia fecal, si tenemos esta incontinencia de esfínteres, es decir, que a lo mejor tenemos 6-8 deposiciones diarias y tenemos incontinencia fecal, pues en esos casos también se suele reconocer una incapacidad absoluta porque se entiende que no se puede hacer ningún tipo de trabajo pues, con un mínimo de profesionalidad y decoro. Por lo tanto, se suelen reconocer absolutas ahí también. Si nos provoca hemiparesia, es decir, que haya partes del cuerpo que se nos quede pues aletargada y dormida, pues eso también nos puede dar una absoluta si tenemos lo que se llama claudicación a la marcha a distancias cortas. Si no podemos andar pues distancias cortas, menos de 100 metros o así, pues se suele reconocer una incapacidad absoluta también, aunque no tengamos déficits cognitivos importantes, porque el desplazamiento hasta el puesto de trabajo es tan penoso que pues, se reconoce esa incapacidad absoluta. Y por otro lado, la gran invalidez pues, se puede reconocer también en estos casos cuando las afectaciones son muy graves y se requiere pues, de la ayuda de terceras personas para realizar actos esenciales de la vida diaria, tales como a lo mejor pues, vestirse, ducharse, alimentarse o cortarse los alimentos, ¿no? Un trozo de carne, un trozo de pescado, necesitar ayuda para eso, o el ir al baño, el levantarse de la cama. Insisto que no es necesario de que se necesita ayuda para todo tipo de estas actividades, sino que si solo que se necesita ayuda para alguna de ellas, pues ya se tendría que reconocer ese grado de gran invalidez. ¿De acuerdo? Ya veis que las secuelas de un aneurisma cerebral pueden ser muchas, pueden ser tantas como que una persona tenga unas afectaciones o unas secuelas leves o prácticamente nulas, es decir, que en ese momento álgido de la rotura se le pueda pues intervenir y que se le deje sin secuelas prácticamente o sin ningún tipo de secuela, hasta una persona que tenga unas secuelas tan invalidantes que requiera de la ayuda de tercera persona y que le pueda reconocer un grado de gran invalidez. Tendríamos todas las posibilidades ahí porque la afectación es en el cerebro, ¿no? Este gran desconocido del que cada vez vamos conociendo más cosas, pero que aún nos faltan muchas por conocer. Así que es una de las lesiones que pueden provocar pues, mayor afectación y que a la vez de forma más variada, que en función de la parte o del sujeto que se haya afectado, pues tendremos más o menos limitación funcional. En cuanto a la discapacidad, no hay en este sentido una mención específica del Real Decreto del 1971/1999 que refiera el aneurisma como tal. Ello es lógico, porque os he explicado muchas veces que tanto en una incapacidad permanente como en una discapacidad se miden las secuelas y qué limitaciones funcionales se derivan. El aneurisma propiamente no es que derive en una limitación funcional, como os acabo de explicar. Entonces, son muchas las zonas que pueden ser afectadas, pues la movilidad, la fuerza, el tema cognitivo, la necesidad de evitar esfuerzos, incontinencia, disfasia, etcétera, ¿no? Entonces, como puede motivar muchas circunstancias, ¿no? Muchas situaciones, pues lo que se tiene que es a mirar la situación en concreto de cada una de estas características en el Real Decreto y ver cuál es el grado que se le puede obtener. Si la afectación ha sido moderada o grave, no tendría ningún problema la persona en tener un 33% más de discapacidad. Incluso en aquellos casos graves o muy graves, pues se puede tener un 65% o más de discapacidad. Bien, muchísimas gracias a todos por la atención. Hoy no hemos tenido preguntas de la audiencia porque no nos dio tiempo de enviar este correo electrónico para que pudierais llegar a tener todos pues, la posibilidad de preguntar. Os pedimos disculpas y ya nos sucederá así en semanas venideras. Así que muchísimas gracias a todos por la atención que habéis tenido en el episodio de hoy. Si tenéis dudas, ya lo sabéis, en cualquier episodio de misderechos.club pues tenéis comentarios ahí abiertos donde podéis hacer preguntas. También las podéis hacer a través de la plataforma de iVoox, que permite
hacer comentarios a los episodios y recordaros que la semana que viene vamos a hacer un episodio, una entrevista. En este caso, la entrevista será, pues ahora os lo digo en un momento. Lo que sí que os puedo avanzar ahora seguro es que el miércoles 16 hablaremos sobre el síndrome de la fatiga crónica y en concreto el martes la entrevista será a una doctora para hablar sobre las enfermedades respiratorias derivadas del amianto, es decir, cuáles son las enfermedades que puede dar el hecho de haber estado en contacto con amianto, un tema también de mucha actualidad y tendremos aquí una doctora para hablar sobre ello. Muchísimas gracias a todos por la atención y cualquier duda que tengáis, estamos en contacto. Que tengáis un feliz miércoles.